Bueno, yo voy a hablar de un tema que está relacionado con la producción primaria, porque ya sabéis que los piensos realmente pues influyen muy directamente en la cadena alimentaria. Entonces, yo empezaría diciendo ¿qué es seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria pues es una parte intrínseca de la calidad alimentaria. También se puede definir como la norma exigida por el consumidor en lo que se refiere a aptitud de los alimentos para el consumo. La seguridad alimentaria realmente tiene dos objetivos fundamentales: es reducir tanto como sea posible los riesgos alimentarios. Tenemos muchos riesgos alimentarios, como veréis a lo largo de la conferencia, y nos tenemos que apoyar realmente en normas de higiene alimentaria las más modernas y también los conocimientos científicos más avanzados, habida cuenta de que los riesgos tienen que ser evaluados científicamente. Entonces, el objetivo de la seguridad alimentaria, como veis aquí, y es el tema de mi conferencia, empieza ya en la explotación. La explotación, en la cosecha, y las normas se aplican desde ese mismo momento hasta que el alimento llega a la mesa. El paradigma, estrategia de la granja a la mesa o de la granja a la mesa, yo creo que se ha impuesto en el campo de la seguridad alimentaria. Y bueno, os tengo que decir que todos los productos producidos en la Unión Europea, pues lógicamente tienen unos condicionantes, y aquellos países que quieren exportar a la Unión Europea, que son terceros países, tienen que cumplir todas las normas de seguridad que nosotros estamos estableciendo en el momento actual. Entonces, la estrategia de seguridad alimentaria en la Unión Europea se basa en 4 elementos fundamentales. Primero, en las normas de seguridad. Hay muchas normas de seguridad. Segundo, en el asesoramiento científico, que tiene que ser independiente y accesible al público, es lo que se llama transparencia, accesibilidad a la página web, las medidas para hacer cumplir las normas y controlar los procesos, y por último, el reconocimiento de que el consumidor tiene que saber lo que consume. Es decir, tiene que saber perfectamente dónde viene un alimento, y desgraciadamente muchos consumidores desconocen de dónde viene un alimento. ¿Qué entendemos como contaminantes alimentarios? Es importante decir esto porque hay una diferencia entre contaminantes y residuos. Un contaminante realmente son sustancias que no han sido de forma intencionada adicionadas a los alimentos. Pueden estar presentes en los alimentos como consecuencia de diferentes etapas, sea la producción, el transporte, el empaquetamiento o el almacenamiento. Puede ser resultado de la contaminación ambiental, y habida cuenta de que la contaminación ambiental tiene un impacto negativo sobre la calidad de los alimentos, implica siempre riesgo para la salud. De manera que vamos a hablar de sustancias indeseables en los alimentos, y muchas de las sustancias son resultado de la contaminación. Entonces, los contaminantes están regulados por el Reglamento del Consejo 315/93, que ha sido modificado por el Reglamento 1881 del 2006, ¿no? Y dice el Reglamento del Consejo 315 que no debe introducirse en el mercado ningún alimento que contenga contaminantes, por lo tanto, en cantidad no aceptable. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones toxicológicas y de salud pública. En segundo lugar, que los niveles de contaminantes deben mantenerse tan bajos como sea posible, aplicando el principio de Alara, que todos aplicamos. Y por último, que tiene que haber siempre niveles máximos. Y por este motivo nosotros tenemos reglamentos que nos establecen, en consecuencia, para las sustancias contaminantes, unos límites máximos que veremos a continuación. Entonces, lo que es evidente es que la seguridad alimentaria parte, sobre todo los nuevos conceptos de seguridad alimentaria, desde las crisis europeas, ¿no? La encefalopatía espongiforme fue el inicio de un cambio de posición de la Unión Europea. Y entonces la Comisión lo que hizo es reflexionar sobre la integridad de la cadena alimentaria y cómo se debería regular la cadena alimentaria, ¿no? Y fijaros que se crearon las agencias nacionales, se han creado agencias autonómicas en España. La Dirección General Sanco, ya sabéis que es muy importante en el momento actual, porque trabaja en relación con JECFA, con EFSA, perdón, y por último el establecimiento de la Agencia Europea o la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, como medio para satisfacer y garantizar lo que se conoce como el nivel de seguridad, el nivel elevado de seguridad. Nosotros hemos apostado por un nivel muy alto de seguridad para los consumidores europeos. Entonces, como os decía antes, la seguridad debe de garantizarse desde la granja hasta la mesa. Entonces, el reglamento 178 del 2002, que todos conocéis, que es lo que se conoce como la ley alimentaria, es muy importante porque establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
Entonces, es curioso porque la ley alimentaria lo que hace es asimilar lo que es el alimento con el pienso, de manera que hasta el reglamento 178 el pienso no tenía la misma connotación que un alimento de origen, un alimento que iba destinado a la alimentación humana. Por lo tanto, los piensos en el momento actual tienen una gran importancia. Entonces, el reglamento hace una obligación general de seguridad y dice que no se deben de comercializar los alimentos que no sean seguros. Por lo tanto, un alimento seguro es aquel alimento que cumple las disposiciones comunitarias específicas con respecto a la inocuidad o la seguridad de los alimentos. Y por otra parte, pues debe ser conforme a las disposiciones de la legislación alimentaria nacional de los Estados miembros donde se comercializa el alimento. Estamos con 25 Estados miembros, todos tenemos nuestras normas y lógicamente tienen que ser exigidas. Entonces el artículo 14.2 dice claramente que se considerará como un alimento que no es seguro cuando sea nocivo para la salud y no sea apto para el consumo. Y si un alimento es nocivo, se tendrá en cuenta, fijaros, los efectos inmediatos a corto y a largo plazo para la salud de la persona que lo consume y para los descendientes. Por eso estamos pidiendo los pruebas de toxicología sobre la reproducción, que son sumamente importantes, los efectos tóxicos acumulativos, pedimos la toxicidad crónica incluida la carcinogénesis, y luego la sensibilidad particular de orden orgánico de una categoría específica de consumidores. Que esto es muy importante porque sabéis que hay una población de riesgo que es muy sensible a los alimentos. Entonces, fijaros que el artículo 14.3 dice que hay una serie de factores que deberán tenerse en cuenta para determinar que un alimento no es seguro. Las condiciones normales de uso y la información ofrecida al consumidor. Yo creo que esto es muy importante. En seguridad alimentaria pues hay que hacer, lógicamente, pues una campaña de culturización de la población para que sepa realmente conocer los alimentos, cuál es su origen, para qué sirven, etc. Entonces, fijaros que lo más importante del reglamento es pues la creación de la red de alarma, del sistema de alarma que se conoce como RAF. Es muy importante el RAF, como veréis, porque realmente nos da una visión retrospectiva de las alarmas sanitarias que ha habido en Europa, y yo me tengo que referir lógicamente a las alarmas que ha habido con respecto a los piensos destinados a la alimentación de los animales. Entonces, en una alerta, realmente os tengo que decir que el sistema RAF lo que hace es garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces tiene el país afectado, que debe notificar inmediatamente a la Comisión Europea y demás Estados miembros, y la Comisión Europea lo que hace es discutir la situación y decreta medidas urgentes, como son la interrupción de exportaciones, la prohibición de movimientos animales y la retirada de ventas de productos. Es un ejemplo típico. Y fijaros que antes de ponerse fin a las medidas cautelares tenemos que contar con la oficina de inspectores de la FVO, la Food and Veterinary Office, que lo que hace es cerciorarse que la situación está bajo control. Y aquí veis en la próxima diapositiva el flujo que existe en la evaluación del RAF y la transmisión. Y fijaros que cuando hay una alerta sanitaria, pues puede ser como consecuencia pues de una alarma en el control en el mercado, o un control en frontera, o la misma empresa o el consumidor, etcétera. Y fijaros los feedback que hay semanales y anuales, con un informe anual que es muy importante, como os decía anteriormente, y efectivamente lo que hace luego es transmitir la Comisión Europea, los miembros de la Comisión, Estados miembros de Europa, EFSA, EFTA y terceros países. Entonces, ¿qué se entiende por producción primaria? Yo creo que esto es muy importante que lo sepamos todos. Pues producción primaria es la producción, cría y cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de los animales de pasto, previo al sacrificio. Entonces, fijaros que en producción primaria se abarca a la caza y a la pesca y a la recolección de los productos silvestres. Y fijaros que los alimentos de origen animal constituyen el mayor componente de la dieta humana y por ello constituyen la mayor fuente de contaminación de los consumidores. Fijaros que los piensos garantizarán, y así lo dice el reglamento de la Comisión y las distintas directivas, la salud pública, la salud y bienestar de los animales y la calidad medioambiental. De manera que fijaros la importancia que tiene la producción primaria en la protección del consumidor. El reglamento 178 establece los requisitos para los piensos y fijaros que incluye su producción, su uso, cuando el pienso sea para los animales destinados a la producción de alimentos, sin perjuicio de los requisitos análogos que se vienen aplicando hasta el momento y que vayan a aplicarse en el futuro en legislación sobre piensos aplicables a animales. Y estoy hablando de aquellos animales de compañía,
que ya sabéis que las sustancias realmente contaminantes pues tienen una incidencia importante sobre los animales de compañía, y luego quiero poner algún ejemplo. Entonces, fijaros que para asegurar la inocuidad de los alimentos es necesario tomar en consideración todos los aspectos de la cadena alimentaria y además entenderla como un sistema continuo, desde la producción primaria, pasando por la producción de piensos para los animales, hasta la venta o suministro de alimentos para el consumidor. Por eso os decía que asimilar los alimentos a los piensos ha sido, creo, una decisión muy acertada. Entonces, tener en cuenta la producción, fabricación y transporte de piensos para los animales destinados a la producción es muy importante, dado que la contaminación involuntaria e intencional de los piensos, la adulteración de los mismos o las prácticas fraudulentas o las malas prácticas relacionadas con ellos pueden tener, fijaros, un efecto directo e indirecto sobre la seguridad alimentaria. Voy a hablar a continuación de los contaminantes y sustancias indeseables en la alimentación de los animales. Entendiendo que existe una directiva, como os he dicho anteriormente, una directiva que hablaba concretamente de contaminantes, y fijaros que esta directiva no habla de contaminantes, sino que habla de sustancias indeseables en la alimentación de los animales. Y efectivamente esta directiva hace hincapié en la seguridad de los consumidores de los animales, la producción del medio ambiente y el principio minimizante. Y esto es muy importante, el principio de Lara que aplicamos en los paneles científicos de la EFSA, que ahora tenemos nuestras discrepancias porque estamos aplicando unos nuevos factores toxicológicos para evaluar la seguridad. Entonces, lo más importante de este principio de Lara es que prohíbe la dilución, que hasta ahora se practicaba. Las alertas realmente las pone como un dispositivo muy importante y tiene que ser rápido, y luego establece lo que se llaman los niveles de acción y los límites máximos. Me parece que me estoy equivocando, ¿no? La Directiva 2002-32 de contaminantes de sustancias indeseables en la alimentación animal, fijaros que prohíbe la utilización de productos destinados a alimentación animal, cuyos contenidos de sustancias indeseables superen los niveles máximos fijados. Hemos establecido unos niveles máximos de sustancias indeseables en las materias primas, en las premezclas y en los piensos finales. Ya veréis luego cómo lo hemos hecho. Entonces, fijaros lo que se entiende por sustancia indeseable. Son sustancias o productos, con excepción de los agentes patógenos, presentes en el producto destinado a la alimentación animal y que constituyen un peligro potencial para la salud humana, la salud animal y para el medio ambiente, y que pueden ser perjudiciales para la producción ganadera. Y fijaros cuáles son los productos destinados a la alimentación animal, todos sabéis, materias primas, piensos completos y complementarios, mezclas minerales y aditivos. Y bueno, ¿qué decir? Que las mezclas minerales pues contienen dioxinas o contienen POPs, y los aditivos igual. De manera que pueden contener sustancias indeseables capaces de perjudicar no solamente la salud de los animales, sino por su presencia en los productos de origen animal, a la salud humana y al medio ambiente. ¿Qué entendemos por materias primas? Los distintos productos de origen vegetal o animal, en estado natural fresco o conservado, y los derivados de su transformación industrial, así como sustancias orgánicas y inorgánicas, con o sin aditivos, destinados a ser utilizados para la alimentación de los animales, bien directamente o bien transformados para la preparación de piensos completos o como vehículos de premezclas previas. Entonces, por último, ¿qué es un pienso? Son los productos de origen vegetal o animal, en estado fresco, natural, conservados o sus derivados de transformación, así como sustancias orgánicas e inorgánicas, simples o mezclas con o sin aditivos destinados a la alimentación por vía oral. Entonces, lógicamente es necesaria una regulación de los piensos para garantizar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, así como para poder garantizar la salud pública, la salud y el bienestar de los animales y la calidad del medio ambiente. Fijaros la importancia que tiene, lógicamente, la producción primaria en todo lo referente a la alimentación de los animales. Y las normas de calidad y seguridad que se aplican a los productos destinados a la alimentación animal deben aplicarse a la calidad y seguridad del agua que estos consumen. No solamente son los alimentos, aunque dentro del concepto de alimentos está el agua, pero tenéis que saber que los aditivos para la alimentación animal han cambiado de concepto. Hasta ahora solamente eran aquellas sustancias que iban vehiculadas en los piensos y ahora se considera también un aditivo
aquella sustancia que va vehiculada en el agua de vida. De manera que el concepto ha cambiado, habida cuenta de que el avance científico también ha cambiado. Entonces es imposible excluir totalmente la presencia de sustancias indeseables como consecuencia de la contaminación medioambiental. Tenemos contaminación, lógicamente, con un fondo importante, y fijaros lo que importa reducir su contenido en los productos destinados a alimentación animal, teniendo en cuenta el grado de toxicidad de la sustancia, la bioacumulación, su biodegradación, para impedir la aparición de efectos indeseables y nocivos. Entonces, en algunos casos lo que hemos hecho es establecer un límite máximo teniendo en cuenta los niveles de fondo actuales. Y es preciso limitar en la medida que sea posible la presencia de determinadas sustancias indeseables para el pienso de los animales, porque entran en la cadena alimentaria y, como he dicho, pues pueden perjudicar la salud del consumidor. Entonces, los Estados miembros, en cooperación con los operadores económicos, deben de determinar o investigar las fuentes de las sustancias indeseables. Algunas veces se rebasan los límites máximos establecidos, o algunas veces lo que se hace es se detectan niveles más elevados de dichas sustancias. Tenemos el arsénico hoy día, que es una fuente antropogénica, y tenemos problemas en el agua con el arsénico. ¿Qué hacemos con el arsénico? Entonces se podrán fijar límites de intervención en casos de niveles elevados, y cuando esté en peligro la salud humana, animal o medio ambiente, los Estados miembros tienen la facultad de reducir los contenidos máximos fijados, establecer un contenido máximo para otras sustancias o prohibir la presencia de sustancias, inmovilizando por lo tanto las materias primas, las premezclas o los piensos destinados a la alimentación de los animales. Entonces, fijaros, yo he resumido las sustancias indeseables y voy a incidir en un par de grupos para que tengáis un ejemplo, porque no puedo explicar en una hora todo, pero fijaros que tenemos iones y elementos, arsénico, plomo, flúor, mercurio, cadmio y nitratos. Tenemos micotoxinas, fijaros la cantidad de micotoxinas, yo voy a hablar algo de micotoxinas. Tenemos toxinas de plantas inherentes, como son los glucosilatos, los alcaloides, las saponinas, el gosipol, la teobromina. Tenemos semillas y frutos presentes en los piensos en cantidades mínimas no determinables. Tenemos que coger un microscopio y realmente ver qué tipo de sustancias se encuentran en la alimentación. Tenemos compuestos orgánicos como las dioxinas, los PCBs, los furanos, los organoclorados, fijaros, el DDT, el endosulfano, el lindano. Tenemos aditivos alimentarios que hablaré a continuación, coccidiostáticos, concretamente los poliéteres ionóforos y los no poliéteres ionóforos, porque hay un problema de contaminación cruzada que quiero hablar. Y fijaros la directiva, yo no he traído los valores, pero os voy a pasar rápidamente. Fijaros que tiene el anexo 1, pues tiene varios grupos, iones y elementos, los que he dicho anteriormente, productos, aflatoxinas, gosipol, teobromina, esencia volátil de mostaza, cornezuelo de centeno, semillas de malas hierbas, frutos no molidos, tenemos ricino, tenemos crotalaria, aldrin, dialdrin, toxafeno, clordano, DDT, tenemos endosulfán, endrin, heptacloro, cuidado que veis muchos isómeros que también hay que determinarlos, tenemos hexacloro benceno, hexaciclohexano, sus isómeros, y dioxinas, que es la suma de PCDD y PCDF que hablaré a continuación, expresados en equivalentes tóxicos internacionales. También tenemos impurezas botánicas, tenemos crotón, mostazas, distintos tipos de mostazas, y luego por último, fijaros que hemos establecido los niveles de dioxina. Hoy día se está pidiendo niveles de dioxina, sobre todo en materias primas, no solamente en la exportación, sino también en materias primas que estamos exportando. Y fijaros que están en alimentos para los animales, en todas las materias primas para alimentación animal de origen vegetal, incluidos los aceites vegetales y los subproductos. No podemos olvidar también los minerales y las grasas. Acordaros que en Bélgica hubo un problema importante, una crisis alimentaria como consecuencia de la alimentación de aves con grasa que contenía dioxina, que ya sabéis que es un producto que se genera en cualquier combustión industrial. Y otros productos animales terrestres, incluidos la leche, productos lácteos, etc. Aceite de pescado, pescados, otros animales marinos, etc. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas materias primas de estas van luego como alimentos funcionales a la alimentación humana. Por lo tanto, hay que mirar este tipo de contaminantes que son importantes y que entran en la cadena alimentaria. Tenemos los piensos para peces, alimentos para animales de compañía, etc. Entonces,
¿Qué datos se consideran en la evaluación concretamente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Pues fijaros la importancia que tiene la evaluación de riesgo o el análisis de riesgo en la producción primaria. Pues lo primero que hay que hacer es determinar los niveles de exposición tóxicos de sustancias indeseables para las diferentes especies de animales. Las especies de animales tienen una cierta sensibilidad, pero también hay categorías de especies de animales. Hemos considerado que existen categorías de especies animales dentro de una especie. Los signos de toxicidad para los animales, el impacto que tiene sobre la salud, el nivel de transferencia, que se conoce como carry-over o cross-contamination, de la sustancia indeseable y sus metabolitos desde el pienso a los productos de origen animal. La identificación de los productos destinados a la alimentación, que pueden ser considerados fuentes de contaminación para sustancia indeseable, y la caracterización, así como los niveles de distribución de la contaminación. La evaluación de la contribución de los diferentes productos destinados a la alimentación animal, que han sido identificados como fuente de contaminación de sustancia indeseable. De manera que tenemos que hacer un cálculo de exposición total de las diferentes especies animales a sustancia indeseable, el impacto sobre la salud animal y la contaminación del alimento de origen animal, considerando las variaciones dietéticas y los índices de carry-over. Ya veremos luego qué es la transferencia del carry-over, porque muchos de vosotros quizás lo desconocéis, pero que tiene hoy día una importancia en la alimentación y que tiene que ser evaluado bajo el punto de vista toxicológico. Y por último, la identificación de las deficiencias de los datos disponibles que veréis a continuación. Hemos tenido problemas porque no tenemos muchos datos. Son contaminantes muy antiguos, pero hay que tener datos para hacer una evaluación de riesgo. Faltan datos imprescindibles para completar la evaluación. Y esto quiero que lo sepáis, porque es un sector muy antiguo, se empezó a legalizar en el año 74, pero tenemos hoy día una normativa importante. Entonces, fijaros las micotoxinas que EFSA quiere evaluar en el futuro. Ha pedido información sobre micotoxinas para evaluarlas en pienso y alimentos. Las toxinas alternaria, molimorfina, diacetoxicirfenol, las fomopsinas, el nivalenol, solo en piensos, y luego los alcaloides de corrección de centeno. Esto es algo importante, que está buscando información, porque consideramos que está en el sector primario y en consecuencia tiene que ser evaluado para mejorar, optimizar la seguridad de las personas. Y yo quería poner dos ejemplos de contaminantes que son en primer lugar las micotoxinas, donde veis que las micotoxinas están consideradas por la Organización Mundial de la Salud y la Agenda Internacional del Cáncer, como concretamente las aflatoxinas como carcinógenos para el hombre, grupo 1, posibles cancerígenos grupo 2B, que son las aflatoxinas y fumonicinas, y por último que no se clasifican como carcinógenos para el hombre, como son los ticotocenos y la cearalenona. Entonces, fijaros las aflatoxinas, que todos los conocéis, la B1 y la B2, que se encuentran pues en frutos secos, en higos, en granos de cereales, que tienen una estructura muy típica. Hay un grupo B y un grupo G, azul y verde, anillo que tiene un anillo ciclopentanona y un anillo lactona, y fijaros que sus metabolitos se pueden convertir en metabolitos menos tóxicos o metabolitos hidroxilados que son tóxicos, sobre todo el metabolito M1 que se libera o que se elimina a través de la leche. Entonces, fijaros, las aflatoxinas son citotóxicas y cancerígenas, disminuyen la síntesis de ADN y ARN, se biotransforman en un epóxido que se une de forma covalente con el grupo nitrógeno de la guanina, forma ductos y en consecuencia pues es el origen de mutaciones, de transversiones, de lesiones en el ADN y de formación de tumores. Las aflatoxinas están originando muchos carcinomas hepatocelulares en el hombre. Ya veremos a continuación que en la especie animal, concretamente en los rumiantes, fijaros que afectan negativamente a la producción, sistema inmune, realmente son inmunodepresores, el metabolismo del rumen, la ingesta de alimento de forma dosis dependiente, la eficacia alimentaria. Fijaros que los rumiantes, pues, sabéis que digieren la celulosa y los ácidos grasos volátiles, hay perturbación, y la aflatoxina M1 afecta la cantidad y la calidad de la leche. Otro ejemplo de las aflatoxinas para perros y gatos, que no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, pero que se va a abordar, fijaros que originan aflatoxicosis aguda, con hígados agrandados, hemorragias subagudas y crónicas, con signos similares a las ictericias. Por lo tanto, fijaros que
considero que constituyen un riesgo para el hombre por exposición crónica en la dieta. Y fijaros que en el hombre se han descrito varias enfermedades como el síndrome de Reye, la cirrosis en niños, la gastritis crónica, la enfermedad de Weill-Horn o desnutrición proteica. Y fijaros qué tipo de sintomatología: irritabilidad, letargo, crecimiento inadecuado, pérdida de la masa muscular, inmunodepresión generalizada, etc. Y bueno, deciros que hay aproximadamente 250.000 muertes anuales, fijaros, causadas por carcinomas hepáticos. Y concretamente en China y en África subsahariana. Son atribuidos a la ingesta diaria de aflatoxinas y a la alta incidencia de hepatitis B. Por lo tanto, la hepatitis B es la causa, lógicamente, pues, de los carcinomas producidos por las aflatoxinas. Y en la alimentación animal, las materias primas para piensos pueden estar contaminadas por aflatoxinas y la vía alimentaria puede ser un peligro potencial para la salud humana a través de la leche y los productos lácteos, concretamente contaminados, o a través de los cereales. Y luego tenemos otro grupo muy importante que son las dioxinas. Fijaros que las dioxinas, bueno, son lo que se conoce como polutantes orgánicos persistentes. Fijaros que hay dos tipos de dioxinas, las PCDD y las PCDF, son simplificadas como dioxinas. Es un grupo de contaminantes orgánicos lipofílicos y persistentes, por eso pertenece a este grupo de polutantes orgánicos persistentes, y según el grado de cloración y su vía de sustitución se distinguen 75 PCDD y 135 que se denominan congéneres y que son importantes porque si están sustituidos en la posición 2, 3, 7, 8, que sabéis que la dioxina de Seveso realmente es muy peligrosa, ¿no? Entonces es el congénere más tóxico, pero de los 210 posibles congéneres teóricos, solo 17 tienen implicación toxicológica. Y bueno, lo que hacemos es comparar los datos analíticos y de exposición, que se convierten para determinar 17 congéneros tóxicos que se expresan en tóxicos equivalentes. Esto lo habéis estudiado posiblemente pues a lo largo de vuestra carrera. Y luego tenemos los policlorados bifenilos, que son los PCB, que es un grupo de hidrocarburos clorados que se sintetizan por cloración directa del bifenilo, que según lógicamente, pues el número de átomos y su posición, pues existen 209 compuestos diferentes, y se diferencia de las dioxinas es que los PCBs algunos se utilizan de forma autorizada, fijaros, en forma de colorante, pigmentos, plastificantes, etc. Se acumulan en el medio ambiente y su toxicidad es relativamente limitada. Fijaros que según su toxicidad se dividen en monoorto sustituidos, que tienen propiedades toxicológicas muy altas, similares a las dioxinas, y diortos sustituidos menos tóxicos y con diferentes propiedades toxicológicas. Y por último tenemos las dioxinas polibromadas y furanos, que son tóxicas, sus efectos son similares a las dioxinas, y los niveles de PBDD y PBDF en la cadena alimentaria son algo inferiores que los policlorados. Y fijaros, ¿dónde tenemos contaminación por dioxina? En los forrajes, paja de estiércol, en los alimentos de origen animal, aceite de pescado, harina de pescado, grasa animal, harina de carne y huesos, productos lácteos, minerales, como os decía anteriormente, las arcillas, los elementos traza, los macrominerales que tanto se utilizan en la alimentación animal, tienen contenidos de dioxinas y por lo tanto se exige que se haga una analítica. Y algo importante es que fijaros que la leche de vaca y sus derivados aportan, ya sabéis que aportan mucha grasa y en consecuencia pues tienen una exposición muy importante porque es realmente un sensor importante la leche de contaminación por dioxinas. Y fijaros, también quería destacar que la leche materna humana también contiene dioxinas. Son sustancias muy lipofílicas y en consecuencia son inhaladas a partir de los procesos industriales o consumidas, alimentos contaminados. Y fijaros que la leche de vaca es un buen biomarcador, pero no olvidemos que también los productos del mar y los productos cárnicos tienen también dioxinas. Por lo tanto, aquí tenemos un contaminante importante. ¿Y cómo se evalúa el riesgo de los contaminantes? Pues fijaros, se tiene que hacer una evaluación científica del riesgo para la salud animal y humana. Hay que establecer niveles de exposición, a ser posible no tóxicos, para las especies animales, categoría de especies animales, especies sensibles,
y luego determinar lo que se denomina el carry-over, que será la última parte de mi conferencia, que quiero que lo conozcáis bien porque es algo que preocupa en el momento actual, que es una transferencia desde el pienso al alimento de origen animal, por especies, por productos, y lógicamente pues hay una exposición humana que la tenemos que conocer porque proporciona una base importante para aquellas personas que manejan o gestionan el riesgo, como son la gente que trabaja en las agencias de seguridad alimentaria de las comunidades autónomas y en la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entonces hay un paradigma de la evaluación del riesgo, en la evaluación científica del riesgo, subdividida en la identificación de la peligrosidad, la caracterización, la evaluación de la exposición, la caracterización del riesgo, lo que es el manejo, gestión del riesgo y por último la comunicación del riesgo. Entonces fijaros, es un paradigma que viene de la OMS, donde fijaros que la evaluación del riesgo está basada en ciencia, la gestión o manejo del riesgo está basada en política y la comunicación del riesgo es una interacción o intercambio de interacción de información y opiniones concernientes al riesgo. Entonces vais a ver a continuación que para el caso de piensos para los animales, pues hay que identificar la peligrosidad, hay que contar con datos epidemiológicos en animales. A menudo tenemos informes, como os decía anteriormente, de casos viejos, tenemos datos incompletos, tenemos nuevas variedades de plantas, fijaros, hay muchas variedades de plantas que están manipuladas genéticamente, tenemos cosechas emergentes y tenemos procesado de alimentos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es identificar la fuente de riesgo capaz de causar efectos adversos para la sanidad animal. La sanidad animal, por lo tanto, es un punto importante en la evaluación de los contaminantes y las sustancias indeseables para la alimentación animal. Entonces, la segunda parte sería la caracterización de la peligrosidad, evaluando la dosis respuesta por especie y por categoría de especie animal. Hay que evaluar la calidad de los datos que tenemos, la extrapolación entre especies animales, los modelos toxicocinéticos, toxicodinámicos que tienen en el momento actual mucha importancia, y luego conocer la biodisponibilidad oral. Que la biodisponibilidad del contaminante depende del consumo de pienso por parte de los animales, del aclaramiento presistémico en el caso de los rumiantes, y muchas veces no nos damos cuenta, pero las especies animales tienen un proceso de biotransformación de los contaminantes diferente al que ocurre en la población humana. De manera que se están generando metabolitos tóxicos que muchas veces van a través de la alimentación al hombre. A continuación tenemos que evaluar la exposición, tenemos que partir de dietas muchas veces que no están estandarizadas, por lo tanto tenemos informes de casos viejos, sin concentración, datos incompletos, tenemos ciertas dificultades, por eso tenemos que establecer por límites de acción, que muchas veces no tienen una base científica, sino que tienen una base únicamente analítica. Y por último, lo que es la caracterización del riesgo, fijaros que es muy importante por especie y por categoría. Se identifica la sustancia crítica en el pienso, los límites máximos por tipo de alimento y las valoraciones de los efectos toxicológicos, bien sean efectos adversos clínicos, alteración de pérdidas de productividad, pérdidas en la reproducción, etcétera, que esto es algo que es muy importante en la producción ganadera. Muchas veces hay problemas de reproducción, hay una pérdida de peso, índice de transformación de alimentos que no sabemos a qué se atribuyen, pues muchas veces se atribuyen precisamente a contaminantes o sustancias indeseables. Y veis aquí, efectivamente, pues las 4 fases tan importantes: identificación, caracterización, evaluación y por último caracterización del riesgo, porque tenemos que ver que efectivamente qué tipo de residuos en los productos procedentes de los animales van hacia el consumidor, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es, ante la falta de información, desgraciadamente aplicar el principio de precaución que con cierta frecuencia tenemos que aplicar en la Unión Europea. No tenemos datos, prohibimos, pero yo creo que hay que buscar, a ser posible, pues datos para hacer una evaluación lo más pragmática y científica que sea posible. Y aquí tenéis, por ejemplo, el caso de las micotoxinas, que he traído los datos del RAF del año 2007, y fijaros las concentraciones de micotoxinas en los piensos para pequeños animales, en los productos cereales, fijaros en las frutas y los vegetales, en las nueces, en los productos derivados. Fijaros qué tipo de aflatoxinas se han observado y el número. Tenemos aflatoxinas, tenemos ocratoxina, tenemos cearalenona, tenemos notificaciones de alerta por categoría de producto, fijaros, el pescado,
Tenemos los piensos para los animales productores de alimento, fijaros, también. Tenemos las hierbas y las especies. Tenemos la carne y los productos cárnicos, 13%, importante. Y por último, fijaros la información de las notificaciones de acuerdo con la categoría de productos. También tenéis aquí la categoría de animales no destinados al consumo. Tenemos carne y productos cárnicos. Tenemos, fijaros, piensos para la producción de animales. Y claro, el porcentaje pues tiene una cierta importancia. Y por último, pues voy a hablar un poco de la contaminación cruzada, que se denomina en inglés carry-over, transferencia, y sobre todo por dos compuestos, dos grupos de sustancias que se utilizan mucho en el campo de los animales, que son los cociostáticos, que se utilizan a lo largo de la vida en varias especies de animales, y los histomonostatos. Entonces, no sé si tenéis conocimiento de que las fábricas de pienso pues elaboran de forma continuada pues piensos para distintas especies de animales, y bueno, hay que decir que se pueden retener cantidades residuales de piensos medicados en varios puntos a lo largo de la línea de producción. Por lo tanto, pueden contaminar a lotes subsiguientes de harina a medida que son procesados. Y se suelen producir un amplio tipo de piensos compuestos a diferentes especies y categorías de animales. Es decir, que no hay tiempo para hacer una limpieza. Es decir, que estamos produciendo y sabemos que hay un carry-over, que hay una transferencia. Esta transferencia, lógicamente, son productos farmacológicos que van a especies animales que no está autorizado el aditivo. Y en este caso sería el cociostático o el histomonostático. Entonces, cuando contacta un producto con el siguiente, inevitablemente se forman trazas del primer producto que permanecen en la línea de producción y en el inicio de la producción del producto siguiente. Esto es lo que se llama crossover. Y la transmisión de un lote de fabricación a otro se denomina transferencia o contaminación cruzada. Y aquí os pongo en ejemplos: cociostáticos, histomonostáticos, como aditivos a alimentación animal, como piensos destinados a especies o categorías de animales que no están previstos en la autorización del aditivo. Por lo tanto, por un sistema de transferencia se están produciendo residuos en especies animales no autorizadas. Y en consecuencia están creando riesgo para la salud del consumidor. Y aquí veis que la contaminación cruzada es inevitable. Puede darse en todas las etapas de la producción y transformación de los piensos, así como durante el almacenamiento y transporte. Y fijaros la definición de contaminación otra vez: es la contaminación de un nuevo producto después de un cambio de composición de alimento causado por el carry-over con depósitos de productos producidos previamente. Y bueno, aquí tenéis unas tolvas, tenéis las fábricas de pienso donde se elaboran cantidades ingentes de pienso para distintas especies de animales. Es un esquema simplificado de una planta de multiproducto para piensos compuestos. Fijaros los restos en el elevador de la tolva de alimentación. Estos restos se arrastran lógicamente a la producción del pienso siguiente. Fijaros las adhesiones en el mezclado para adición de líquido. Y fijaros sobre las herramientas de la mezcla. Es una mezcladora horizontal, y fijaros los residuos. Y vamos a ver por qué se produce, porque la contaminación se agrava por el poder adhesivo de un aditivo, una premezcla. Es decir, los fármacos tienen adhesión a las paredes, depende de su tamaño de partícula, pero no sé si alguno de vosotros está familiarizado, pero cuando mezclas un fármaco en una materia prima para elaborar una premezcla o un pienso, tiene que tener la misma densidad. Y para eso se utilizan carriers. De manera que hay fármacos que tienen poder electrostático, que permite las sulfamidas, por ejemplo, se adhieren a la mezcladora. Y bueno, lo hemos estudiado con los cociostáticos, pero yo creo que tenemos que hacer un ejercicio porque la gran mayoría de premezclas medicamentosas están produciendo un carry-over. De manera que es posible que en el Plan Nacional de Residuos, muchos de los residuos que se encuentran posiblemente se deben a una transferencia de agentes farmacológicos. Y los fármacos que se dan en forma de polvo, pues precisamente son los que tienen más posibilidades de este carry-over. Y bueno, fijaros que se han establecido dos tipos de niveles. Niveles de intervención para los piensos compuestos, no solamente piensos compuestos, materias primas, piensos compuestos y premezclas. No he puesto el porcentaje porque está en la directiva, pero fijaros qué tipo de compuestos hemos estudiado: los ionóforos, del tipo de la salocina, aracina, salinomicina, monensina, hay una falta, senduramicina, maduramicina. Pero tenemos también la robenidina, el decoquinato, la fuginona, nicarbacina y diclofenil. Y bueno, fijaros
lo que ha hecho es efectivamente, pues ha hecho la Comisión Europea, lo que ha hecho es una consulta a la agencia, a la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, y lo que se han hecho es seguir estos cuatro pasos. Primer paso, evaluación del riesgo sobre la sanidad animal para las especies animales no dianas. Es decir, que hemos estudiado todos los coccidiostáticos en las especies no dianas, en las especies que no estaba autorizado el aditivo, y hemos tenido que partir de biografía. Hemos tenido que estudiar los efectos adversos como consecuencia de la contaminación cruzada del coccidiostático en los alimentos para especies no dianas. Hemos tenido que estimar los niveles de residuos en los alimentos de origen animal a partir de la especie no diana como consecuencia de la contaminación cruzada. ¿Me seguís, no? Y por último, evaluar los posibles riesgos para la salud humana como consecuencia de la presencia de residuos en alimentos de origen animal donde no está permitido el aditivo. Y estamos hablando de huevos, leche, carne, vísceras comestibles. De manera que tenemos muchas especies no dianas, muchas, que se están consumiendo como alimento de origen animal. Y bueno, ha salido también recientemente el reglamento 124, fijaros que es nuevo, que establece los contenidos máximos de coccidiostáticos presentes en los alimentos como consecuencia de transferencia, y fijaros que dice claramente inevitable de estas sustancias en los piensos que no están destinados. Es inevitable, pero hay que intentar mejorar. Por tanto, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una misión importante, y también el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional de Investigación de Residuos. Entonces, fijaros, lo voy a pasar rápidamente, vais a tener las transparencias, por supuesto. Fijaros que hemos establecido límites máximos, contenido máximo en microgramos por kilo, ppbs, para la solacita en leche, hígado, riñones, otros alimentos. Fijaros qué niveles tan bajos en ppbs. Narasina para huevos, leche, hígado. Salinomicina, huevo, hígado, otros alimentos. Fijaros que la tercera columna habla de alimentos de origen animal procedentes de animales de especies distintas de los pollos de engorde y los conejos de engorde. Significa que en pollos de engorde y conejos de engorde está autorizada la salinomicina. Pero en consecuencia, si hay una transferencia, puede pasar niveles residuales a huevos, hígado y otros alimentos. ¿Lo habéis entendido? Lo mismo para la monensina sódica, lo mismo para la semduramicina, maduramicina, fijaros qué niveles tan bajos, de 2, robenidina 25-55, decoquinato, alofuginona, fijaros que está autorizada para pollos de engorde, pavos, ganado bovino excepto vaca de leche, pero en cambio hemos tenido en consideración la leche como consecuencia del carrioma. Nicarbacina, que ha sido quizás la más importante, la primera que se estudió, precisamente porque hubo en el Plan Nacional de Residuos la presencia de nicarbacina pues en huevos concretamente. Fijaros que los niveles son bastante altos, 100 microgramos por kilo. Este nivel está basado preferentemente en el límite de detección analítico. El diclafurilo, fijaros también. Y con esto pues he querido respetar el tiempo y dejar 10 minutos pues para que me hagáis preguntas si lo consideráis oportuno con respecto a algún punto que ha podido quedar pues poco claro en mi exposición.